Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios, acá en Restaurando Vidas en Cristo. Hoy te quiero hablar un poco acerca de los devoradores familiares. Cuando vamos a la Biblia vemos Génesis 41:4 dice: y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón despertó. Mire, hemos hablado acerca bastante de la abundancia que Dios tiene para nosotros y que esperamos poder visualizarla estudiando los aspectos, ¿verdad? De la abundancia, tanto material como espiritual, que de pronto no se entiende que puedan dañar a alguien. Pero fíjese que hasta el mismo Pablo dice que tenía aguijones en la casa para desinflarlo, porque entendía que le vino tanta revelación que se podía subir y enaltecer. Dios agarró un aguijón y empezó a desinflarlo, porque hay tanto internos como externos. O sea que lo que podemos ver en los sueños es que existen ataques a la abundancia para todo, y también para todo hay solución. Y hoy es un día en el que estamos trabajando con nuestra familia, ¿verdad? De pronto en esa visión, fíjense que las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, porque no es al revés, sino que en Génesis 41 dice que lo que llamó la atención a Faraón es que las vacas flacas devoraban a esas vacas gordas que implicaban la abundancia, es decir, que devoraban la abundancia de todas las familias. Y yo quiero hablarle de las actitudes que de pronto hacen que un hogar no tenga abundancia, ¿verdad? Entonces, fíjese, Faraón decía que lo tremendo del sueño es que se comían las vacas y no aumentaban de peso, eran espíritus que consumían. O sea que flaca es una palabra que en sus muchas acepciones significa muchas cosas. En el libro de Levítico, que es el manual sacerdotal, existe un listado de personas en el Antiguo Testamento. Y no es ahora, es en el Antiguo Testamento que por tener algunos defectos no podían, fíjense, entender. Y vaca flaca, enferma, ratítica, la utilizan para decir que tenía una estatura muy corta. Entonces le dice: vas a poder llegar, pero te vas a quedar afuera. Fíjese, el sacerdote no podía entrar en el santuario por su tamaño corto. Mire qué tremendo. O sea, son devoradores familiares. Esto es importante porque no nos pueden devorar la abundancia que Dios tiene para nuestras familias. Y todos queremos la abundancia que viene de Dios como familias, por supuesto. Porque es lindo querer abundancia que viene de Dios, pero la abundancia que no viene de Dios no la queremos ni de regalado, ¿verdad? Entonces, es un tiempo tremendo, una cosa que devoraba, un espíritu que devoraba, es que solo quedaban en el atrio. Mire qué tremendo. Los que tenían ese defecto, siendo sacerdotes, no podían entrar al lugar santo, se quedaban afuera, en los atrios. Era tiempo que venía para devorar a las familias. Y menos al lugar santísimo no podían entrar, ¿verdad? Era un tiempo tremendo, venían a devorar las familias, lo que hacía que se ponían una actitud de estar fuera del lugar santo y del lugar santísimo. O sea que este espíritu cíclico que está figurado en las vacas flacas es un espíritu que no te permite lograr entrar a la comunión con el Espíritu Santo, porque te roban la abundancia que vas a recibir, las riquezas espirituales que puedes recibir en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y me viene a la mente Elí, que era el sumo sacerdote, pero cuando vino el avivamiento, el crecimiento y el desarrollo, él se quedaba sentado en la puerta y en los atrios. Fíjese, nunca entraba al lugar santo para comer los panes, nunca entraba en el lugar santo para tener iluminación. El candelero es la iglesia, nunca entraba al altar del incienso, que es la oración y la adoración. Eso no lo conocía, menos tomar el arca del pacto. Lo que quiere decir que lo que hace es que se devore nuestra abundancia, es ser cristianos de atrio. Son los que están en el parqueo, en la cafetería, en el lobby y no entran al culto. Y no estoy hablando de los servidores, ¿verdad? Que qué lindo tener servidores. Lo que puede destruir a una familia sacerdotal es que
los hicieron de atrio, o sea, les bajaron el rango, ¿verdad? A pesar de que tenemos libre acceso, un cristiano que se lo está devorando un espíritu familiar de vaca flaca no le permite entrar a la comunión con el Espíritu Santo, no le permite entrar a la comunión de adoración, de alabanza, de buscar la presencia del Señor, no le permite entrar a la comunión de recibir la iluminación que viene del candelabro a través de la palabra, y no le permite recibir esas bendiciones preciosas que vienen de parte de Dios. Fíjese que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículo 2, dice: había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Fíjate, acá te leí la versión de las Américas, pero acá en este versículo y capítulo dice que había un hombre cojo desde el vientre de su madre. O sea, la familia lo llevaba al templo a pedir limosna, y lo que hacía la familia es que lo llevaba y entonces, ¿verdad?, traían a ese cojo desde el vientre los familiares, lo ponían a la puerta. Mire, no lo metían al culto, le enseñaron a pedir limosna, iba al culto, ¿verdad? El vientre es el lugar de formación, es una figura. Aquel hombre lo formaron así para que cuando llegara a la iglesia fuera como un club social, ¿verdad? Llevaban juegos, tomaban un café cuando salieran de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué jugarán, verdad? El cojo no tenía la culpa, salía así del vientre. O sea que eso implica que hay gente que lo formaron así. Muchos pueden venir a la iglesia a hacer negocios. Si alguien viene a buscar gente que le debe o a vender, está equivocado, ¿verdad? Y eso pagó o apagó a una familia sacerdotal. Dios dijo que iba a ser sacerdote y le devoraron su sacerdocio. Dios dijo: yo había dicho que tu familia iba a estar para siempre, pero lejos esté de mí tal cosa que ponga familia de atrio. El nuevo debe de saber que debe despojarse de las vacas flacas y de esos ataques. Entonces quiero llevarlo a algo que sucedió, porque son actitudes, son espíritus que saben la abundancia que hay. El sacerdote iba a comer de lo mejor de la palabra. Lo hemos estudiado, lo hemos visto cómo el sacerdote tenía palabra de sabiduría y el enemigo vino a devorarlo, pero el enemigo decía que no se metería al evangelio, ¿verdad? Le dice a los nuevos que no hay que servir. Le dice a los nuevos: venimos en búsqueda no del lugar santo, sino del lugar santísimo, donde está la presencia del Señor, ¿verdad? Entrad confiadamente al trono de la gracia y encontrad ahí el oportuno socorro. Es con toda confianza. El trono de la gracia es la cajita del arca, es la tapadera del arca del pacto, es el trono del asiento de su misericordia, y el Señor dice que entremos confiadamente. No estamos para el atrio. Entrad con acción de gracias, dice ahí. O sea, vas a pasar por el atrio y vas a pasar por el lugar santo, alabando cuando llegues al lugar santísimo. Es una adoración sublime. Ser cristiano de atrio lo echó a perder. Perdió toda la abundancia que iba a tener él y su familia en el ejemplo del sacerdote. Ahora, mire, yo quiero ver algo bien importante, porque cuando voy viendo a 1 Samuel 6:7 veo cómo se abandonó la familia, y este punto es el abandonar a la familia. Ahora pues, dice la palabra del Señor: tomad y preparad un carro nuevo y 2 vacas con crías, sobre las cuales no se haya puesto yugo. Uncid las vacas al carro y llevad sus becerros a casa, lejos de ellas. Fíjese que los filisteos despojaron al pueblo de Dios. Les vinieron enfermedades y devolvieron el arca. Y no se puede tomar el arca con actitudes filisteas. Es uno de los extractos que podemos sacar de ahí. O sea que es la presencia del Señor, por lo que me llama la atención, es la estrategia filistea, ¿verdad? Entonces, para que puedan alarlo, para darle impulso, necesitaban conseguir 2 vacas que nunca hayan tenido un yugo encima. O sea, qué raro, ¿verdad? Y que estén criando sus becerros. Y cuando las vacas se pongan para llevar el arca de Dios, agarren esas crías y esos becerros y vayan a ponerlos al establo, y que estén lejos de sus mamás. Me llama la atención. ¿Qué hace que se devore una comunicación tan hermosa como la familia? Lo tremendo es lo que no es que se fue al casino, ¿verdad? En que la familia se fue al culto. Ni siquiera un poco más tenue, no se fue al estadio.
¿verdad? Los filisteos hacen algo con la mamá, ¿verdad? Y esto definitivamente no es de Dios. Las mujeres, con pretexto de servir al Señor, dejaron a sus crías lejos de ellos. Solo se van ellos y dijeron que si se fueran a Bet-Semes ya será de Dios y tenían que devolverlas. Y no fue casualidad todo lo que vino. O sea que las vacas agarran para Bet-Semes cuando el pueblo de Israel se dieron cuenta de que lo devolvían el arca. Agarraron la madera de ese carro nuevo y lo rompieron, la hicieron leña en un altar y ofrecieron las 2 vacas que llevaban el arca del pacto. O sea que esas vacas se sacrificaron y llevaban la presencia de Dios. O sea, el problema que se ve ahí a nivel familia es que dejaron las crías. O sea, hay una actividad que desde el momento, notemos cómo el Señor, el arca del pacto se llevaba por medio de 4 de familias sacerdotales de los coatitas. 1 de cada hombro llevaba el arca. Quiere decir que están llevando mal el arca. Y también veo que las vacas se fueron y sus crías se quedan solas. O sea, me llama la atención que no tenían yugo. Entonces, aquellas mujeres que se fueron, lo que hicieron es que dejaron a los becerros solos y nunca se iban a juntar con ellos. Los abandonaron. Ahora, note que si el camino uno era amigo de una de las vacas y le decimos, cuéntame algo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo? Y si le preguntan por la familia, dice que no saben, que lo dejaron. Ellos contestan que llevan el arca del pacto, no regresaron. Pero nuestra tarea es llevar el arca del pacto. Estoy tratando de parafrasear un poco, ¿verdad? El enemigo, mire, es tan sutil que pone una idea de que no está bien, que si no se lleva el arca, que es un carro nuevo, que es una modalidad de filisteos, ¿verdad? Y si tenemos familia y si Dios nos llama, es con familia completa. O sea, creer en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. El evangelio no es para romper hogares. Aprendamos eso, porque si el problema fue que se usó como pretexto de estar haciendo cosas espirituales y abandonaron hijos, ¿verdad? No abandones a los hijos, son para toda la vida. No le eche la culpa al Señor de que se perdió la casa y la familia porque usted abandonó a los muchachos. Una de las cosas que tenemos que ver es que no podemos decir, Dios me habló, voy a servir al Señor, irme a hacer el ministerio lejos y dejar a la familia lejos. No se puede. No es algo que venga del Señor, no va dentro del orden del Señor. Hay que evaluar si no un espíritu devorador de vaca flaca está queriendo consumir tu familia. Veamos el segundo punto, el adulterio. Mira, 2 Samuel 12:4. Dice, vino un viajero al hombre rico y ese no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó de la corderita de aquel hombre pobre y preparó para el hombre que había venido. O sea, esta es la historia de un rey. Y esto que hemos leído es lo que el profeta Natán le dijo al rey David. Él profetizaba sin cerrar los ojos. Él no profetizaba con un micrófono. El vehículo de este profeta era contarle un cuento y aplicarlo. O sea, le dijo a David que no tenía nada de parte de Dios, pero le contó una historia. Le hablaba de un hombre rico que tenía muchas vacas y había un hombre pobre que solo tenía una cordera que dormía con él. Tomaba de sí mismo vaso. Era como una hija para él, era todo lo que tenía, le cuidaba todos los días porque era lo único que Dios le había dado, pero de pronto vino un viajero, un caminante exigiéndole que debía darle de comer algo. Entonces, fíjese, dice las escrituras que la historia que Natán le contaba, el hombre en el lugar de matar, agarró la cordera del hombre pobre, lo único que tenía, que dormía con él. La gran mayoría sabe de lo que estamos hablando. David se enfurece y dice que ese hombre terrible que debía morir como teniendo tanta oportunidad. Va y se come la corderita. Entonces Natán le dice que ese hombre era él y que teniendo todas las mujeres del reino para escoger, pusiste tus ojos en Urías, Eteo, que era uno de los valientes, y pusiste tus ojos en una mujer casada. Miré qué cosa tremenda, ¿verdad? Me llamó la atención porque es un viajero, es un caminante. O sea, me atrevo a ser un poco osado y decir que era un espíritu cíclico,
que él venía y de pronto atacaba con opresión y pensamientos, porque esa es la historia del rey David. Natán le dice: rey, tú eres eso que tenías de dónde escoger y agarraste de lo prohibido. David le dice: sí, tiene razón. El punto para mí de la historia es que era un espíritu ciclo que llevaba cada cierto tiempo para saciar sus deleites, para comer. Ese espíritu ciclo que visitaba a la familia le estaba exigiendo que saciara sus deseos, no de una comida, sino de sus pasiones que estaban desordenadas. ¿Qué devora la vida de un rey? ¿Qué devora la felicidad de una familia? ¿Qué devora la santidad de una congregación? ¿Qué devora la familia de un ungido, de un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová? Es un espíritu cíclico que llega con tentación, que abruma con sus ideas, atacándolo para que él cometa adulterio. ¿Qué hace que se devore una familia? ¿Cuáles son las situaciones tan terribles que pueden suceder en una familia de un cristiano? Ese espíritu cíclico, ese espíritu de sexo ilícito llega y te puede estar destruyendo, te devora toda la abundancia, la bendición, la paz, hasta el dinero. Aquel que se mete en esos líos son graves, porque le toca mantener dos hogares y por querer uno vas a perder el otro, y cuando una de las mujeres ya no te quiera, estarás extrañando a tus hijos y vas a tener dos familias, vas a destruirte. Por eso Dios dice: cuidado con ese espíritu cíclico. Cuidado con ese viajero que viaja en el tiempo. Mire, si aquí estuviera David, ese espíritu que atacó a su mamá, por eso él dice: en pecado me concibió mi madre. Esta mujer, en lugar de buscar entre todos los hombres, y tropieza con el rey que estaba casado. Una de las tatarabuelas de David era Rahab, que era ramera. O sea, esos espíritus viajan en el tiempo, dañaron a Rahab, atacan a esta señora mamá de David y derribó a David. Y luego ese espíritu que viaja en el tiempo, ¿verdad?, esperó a los hijos de David para que fueran jóvenes y los atacó a Amón para que violara a su hermana Tamar, y ella quería incluso que se casara más adelante. Absalón tuvo que ver con las concubinas de David. Mata esa vaca. Mire qué cosa, esa vaca flaca es terrible. Hace que los hombres cometan adulterio, que destruyan su hogar. Esos viajeros visitan a las esposas y lo más terrible, le dice que mire, chavos, ¿verdad?, mi esposo ya no, mira ese toro de la oficina. Qué terrible, ¿verdad? Por eso cuando la tentación llega a usted, ya lo conoce. Solo cerremos la puerta y digamos que somos una generación nueva en Cristo, y que me convertí y que me dediqué y que no tengo parte ni suerte con esa herencia ancestral de ese espíritu viajero que ha venido. Sigamos viendo las vacas flacas. Mira, el libertinaje, punto número 3, Isaías 22:13. No obstante, aquí hay regocijo y alegría. Se matan vacas y se degüellan ovejas. Se come carne y se bebe vino. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Fíjense que esas vacas debemos de saberlas bien. Me llama la atención que son vacas tan flacas que hasta los ojos cerrados tienen cuidado, son devoradores familiares. Aquí dice que había comida, bebida, comían y bebían. Lo tremendo es que dicen: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es como decir: vivamos la vida loca, que solo una vida tenemos. Mucha gente nos dice que nos vio sentados en la iglesia, en un canal de televisión, que le contemos que somos evangélicos. Ya no podrá sentarse y tomar tragos. Nos dicen: comamos y bebamos, que moriremos. Si el Señor permite algo, nosotros si resucitaremos, porque creemos en Cristo. Pero ellos no tienen ese pensamiento. Entonces, ese es un ataque del exceso de libertad. La libertad es hermosa, pero todos los excesos, recuérdese que son malos. El exceso de la libertad se convierte en libertinaje. El apóstol Pablo dijo: si no hay resurrección, entonces tienen razón aquellos que dicen: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es una vida de libertinaje. Nosotros sí tenemos esperanza, ¿verdad? Entonces debemos de entender todo eso. Me recuerdo de Esaú, que Esaú comió y bebió y menospreció la primogenitura. Fíjense, el libertinaje hace que comamos la carne
y lo espiritual. Esaú solo tenía ganas de satisfacer el placer, dejaba lo espiritual, ¿verdad? En otro capítulo de la Biblia dijeron que estaban adorando al Señor y entonces comieron y bebieron para después adorar al becerro de oro. Entonces busqué comer y beber y la gran mayoría lleva al libertinaje. O sea, esa palabra comer y beber está relacionado con libertinaje. No es que todos los días debamos ir al ayuno, ¿verdad? Comiendo y bebiendo. Se refiere cuando esas bebidas son de más, esa comida es de más. A veces comemos de más. Si hubiéramos comido menos, no nos hubiera pasado algo. A veces decimos, Benjamín tuvo 5 veces más, voy a comer más. Entonces soñamos, ¿verdad? Con el apocalipsis, ¿verdad? Unas arañas que se convierten en serpientes y que saltaron al mar, y eso significa que te comiste como 4 churros a la hora de dormir, ¿verdad? Un hogar puede ser destruido por el vicio, amados hermanos. Este es un tema familiar, ¿verdad? Los hijos de Jacob comían y bebían, se hacían una de las fiestas como Dios había abundado a Job. Tenían ganado, nada habían robado, tenía su ganado, sus tierras. Él se mantenía íntegro delante de Dios, pero sus hijos hacían fiestas que duraban semanas, comían y bebían. Job oraba mejor, porque no sea que vaya a maldecir a Dios con esos vicios. Cuidado con salirnos de todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna cosa. Cuidado con salirse de los límites, porque cuando viene eso, viene libertinaje. A veces decimos, y no Jesús tomó vino, pues muchos de los que no vienen no tienen fuerza, no pueden decir que no y terminan bebiendo si el jefe le dice, porque piensan que es sujeción, ¿verdad? ¿Qué devora una familia? El vicio y el libertinaje. Solteros que cuando se casan quieren seguir viviendo como solteros. Su intervalo, su espacio de libertad se redujo. Si no quiere que se reduzca, entonces no se case, porque el soltero mayor de edad se puede ir al puerto, por ejemplo, ¿verdad? Se sube una banana y se va y está a calidad, pero si está casado, no puede estar haciendo eso, ya no puede andar solo, ya se casó. Esos límites, esta vaca está fuera de los límites. Guarda tus límites. Y voy a tocar un último punto por cuestión de tiempo: la obstinación. Oseas 4:16. Porque Israel es obstinado como una vaca obstinada. Lo apacentará Jehová ahora como un cordero en lugares espaciosos. Leí la versión de las Américas. Fíjese que esta simbología, obstinado, es una palabra que significa desleal, indómito, que no se deja pastorear. Hay cristianos que son ovejas, pero que actúan como Oseas 4:16. Israel, pueblo mío eres, obstinado como una vaca obstinada. A veces, mire, vamos en un bus y en un carro y se atraviesa una vaca. Vamos como en camino y las vacas caminan. Ven pastos allá y se atraviesan. Les toca la bocina y ninguna vaca se hace para atrás. No tienen retroceso las vacas, ¿verdad? En las carreteras se toman el tiempo, pasan corriendo, ven el peligro, caminan lento, y por mucho que uno les toque la bocina, he comprobado que ninguna vaca dice espere y retroceda. O sea que son vacas obstinadas. No seamos nosotros obstinados, no seamos tercos. Si usted ve que va en mal camino y que no vamos a caer en eso, a veces tenemos que regresar. Podemos salirnos del camino, pero a veces somos como vacas. O sea, dice, es la versión del lenguaje sencillo. Dice, ustedes son muy rebeldes. Son más tercos que una mula. Dice, miren, no esperen que yo los trate como que si fueran mansos corderos. O sea, si somos obstinados, no nos pueden pastorear como que si fuéramos una oveja. La vaca se atraviesa y no mete en retroceso y no regresa. Y no se dejan pastorear. Lo que hace una familia que sea devorada es que en medio de la familia haya alguien que no se deja pastorear. La oveja oye la voz de sus pastores y le sigue. Un pastor que no se deja pastorear. Mire, un pastor no puede pastorear vacas. Va uno tras y las golpea, pero nosotros somos ovejas. Oímos la voz del pastor y la seguimos, pero la obstinación es uno
de los problemas de las vacas cuando alguien no está siguiendo al pastor, está obstinado y no es oveja, sino que es vaca, ¿verdad? Entonces, mire, en conclusión, las vacas flacas devoran la abundancia que tenían vacas gordas, es decir, que existen actitudes que pueden devorar tu abundancia. El abandonar la familia, muchas personas dejan la familia por ir a hacer la obra de Dios, llevan el arca del pacto, pero la están llevando mal y terminan destruyendo a la familia. El adulterio, David cometió adulterio con Betsabé porque se dejó influir por un espíritu cíclico que lo visitó y le destruyó su familia. Número 3, el libertinaje es un espíritu que hace que las personas excedan su libertad y los entrega a los placeres temporales del pecado. La obstinación, la terquedad nos hace perder la abundancia, el hecho de no enmendar nuestra vida por necedad. Y los vicios, muchas veces las mujeres inducen al hombre a los vicios o a hacer cosas que no son buenas para obtener riquezas. Lo peor es que pueden ser que no regrese. Aclaro, hablo de la mujer del mundo, la mujer necia, de la mujer extraña, de la mujer adúltera, ¿verdad? Debemos de cuidarnos, ¿verdad? No toqué ese tema por cuestión del tiempo, pero en Amós 4:1 dice, escuchen este mensaje, vacas gordas de Basán, que viven en los montes de Samaria, ustedes maltratan a la gente pobre y pisotean a los necesitados, ustedes le dicen a sus maridos, un trago, por favor. Mire cómo esas mujeres de la amada vida. Así que en esta mañana pidámosle al Señor que nos guarde de todo espíritu de vaca flaca, que nos guarde de todo abandono familiar, que nos guarde el Señor de todo adulterio, por favor, Padre bendito. En el nombre de Jesús, todo espíritu cíclico lo rechazamos en el nombre de Jesús. Nos rechazamos todo libertinaje, todo exceso, todo que sea con un equilibrio en el Señor. Rechazamos la obstinación a querer llevar solo el nombre, a querer actuar por nosotros mismos todo el tiempo y no dejarnos pastorear por el Señor a través de sus ministros, y renunciamos a los vicios en el nombre poderoso de Jesús. En esta mañana llega la libertad del Espíritu Santo a tu vida, a tu casa, a tu corazón, y que te guarde de todo espíritu de vaca flaca, que la abundancia del Señor sobreabunde en gran manera y en gran bendición en esta hora. Muchas gracias por haber estado en sintonía acá en tu programa Buenos Días con Dios. Será hasta la próxima. Bendiciones.